Volvemos a la mesa en este martes 5 de mayo del año 2020, tertulia de análisis internacional. Estamos con Gustavo Calvo, acá en Montevideo, Leo Harari en París, Joaquín Tull en Londres. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el viernes que el mundo no fue capaz de dar una respuesta coordinada a la pandemia de COVID-19 y por eso no le sorprenden las consecuencias que está teniendo este fenómeno. Shocked, obviously, yes. I mean, it's dramatic to see so many people dying and it's dramatic. Es dramático ver toda la gente que está muriendo, es dramático ver el devastador impacto en economías y sociedades, especialmente sobre las personas más vulnerables. Pero no estoy sorprendido, porque desafortunadamente lo que es cierto es que el mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la COVID-19 de forma articulada y coordinada. With its own policy, different countries with different perspectives, different strategies, and this has allowed the virus to spread. Durante una entrevista con la BBC, Guterres agregó que faltó liderazgo, algo que solo era posible alcanzar si las principales potencias se ponían de acuerdo. El secretario general de la ONU valoró el papel de la Organización Mundial de la Salud, pero sostuvo que cuando todo esto termine, la comunidad internacional debe investigar cómo emergió el virus, cómo fue que se expandió, cómo se comportó cada actor para no cometer en el futuro los mismos errores. Gustavo, te doy a ti la palabra para empezar. Esto, si bien no se quiere asimilar el parecido con una guerra, de hecho, desde el punto de vista institucional, va a ser una posguerra. Es decir, se van a revisar muchos aspectos de la gobernanza mundial. Obviamente estamos todos de acuerdo con Guterres porque fue bastante evidente ver cómo España estaba eludiendo la aduana turca para que no se quedaran con sus tapabocas y sus respiradores, o ver cómo mediante la intervención de un laboratorio noruego España pudo rescatar de Lyon contenedores enteros de suministros médicos que Francia quería apropiarse, o cómo tuvo que, mediante videoconferencia, conseguir con China una vía alternativa para que sus aliados europeos no se queden con sus cosas. Es decir, este tipo de cosas se vio en esta pandemia. Cuando ahora habla Ursula von der Leyen de una visión única en la Unión Europea y una coordinación en cuanto a la asistencia a estos países, España e Italia no pueden olvidar que en este momento quien los ayudó fue China, no el Banco Central Europeo. Entonces, este tipo de cosas horadan mucho la coordinación, este tipo de cosas se complican la gobernanza mundial. Después de la Primera Guerra, nosotros tuvimos organizaciones internacionales bastante débiles, pero eso provocó ascenso de nacionalismo, proteccionismo y expresión económica. Parece que habíamos aprendido a la lección después del 45, donde, bueno, gracias a Bretton Woods, el Plan Marshall, las Naciones Unidas y el Acuerdo General de Aranceles, parecía que teníamos un sistema de gobierno a nivel global, pero se ha resentido, ha quedado añoso, no funciona bien, la Organización Mundial de Comercio no cumple con su cometido, los países están haciendo lo que ellos entienden que deben hacer, sin siquiera levantar el teléfono para preguntarle al vecino, y eso se notó mucho en esta pandemia, y eso no es bueno, es un problema muy serio que tenemos. Vamos contigo, Leo. Bueno, primero quería saludar la única presencia femenina que ha habido en esta emisión, de María y Marta, con las cuales comparto sus expresiones. Me parece bien que hayan dado un paso adelante con sus mensajes. Después está la presentación de Gustavo, adhiero totalmente. Creo que estamos en una situación crítica desde el punto de vista de la cooperación internacional. Maravilloso eso de que coincidan, adhieran entre ustedes dos. Sí, la gente nos escucha nada más que porque nos peleamos, para ver cómo nos vamos a pelear. Esa es la verdad. Pero no tengo que hacer mucho esfuerzo. Y hoy estoy manso, por suerte. ¿En qué me equivoqué? Bueno, sigue el manso Harari, lo escuchamos. No, efectivamente, el gran desafío que tiene la humanidad, y no me cabe la menor duda de esto, no es ideológico, es
el de poder mirarnos como un planeta y como una especie, compartiendo el planeta con otros seres vivos y no vivos en un destino común. Las fronteras son un invento y lo que sí hay de verdad, real, son conflictos de intereses, ya sea por dominar recursos o territorios o voluntades. Eso es verdad. Esa es la parte que hay que ventilar para poder ir adelante. Y para eso se habían creado los organismos internacionales, con mayor o menor suerte. ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que si no logramos restablecer una cierta gobernanza internacional, una cierta lógica de las cosas, va a ser muy difícil salir de, en lo que es, en mi opinión, una conjunción de crisis que van a requerir esfuerzos de mucha gente y efectivamente, como se dijo aquí, y comparto totalmente, nos van a forzar también a un estilo de vida diferente, que por otro lado tiene sus ventajas también. ¿Quiénes Aquí en París nos van a forzar, Leo? ¿Perdón? ¿Quiénes nos van a forzar? En realidad, los hechos. Los hechos, es decir, el hecho de que haya menos combustible, que haya mayor dificultad para terminar cadenas de valor y por lo tanto mayores dificultades para consumir ciertas cosas, la necesidad de pagar más caro para tenerlo en nuestro territorio y no tener que importarlo de 15.000 kilómetros. Estamos obligados a ir hacia una cierta austeridad y racionalidad más grande en el consumo y en el modo de vida. El lunes que viene se levanta aquí el confinamiento en Francia y la calle más importante para ir del este al oeste, que es la calle de Rivoli, inventada por el señor Haussmann para achicar el tiempo de cruzar París, va a estar cerrada a los automóviles particulares. Solo van a pasar el servicio público, las bicicletas y los peatones. Eso nos cambia la circulación de ahora en adelante para siempre. El coche se vuelve un problema, no una solución. Y así va a pasar en muchas cosas. Y ya están pasando en cosas positivas, ya lo he mencionado alguna vez. Los pajaritos se paran en mi ventana ahora, cosa que no veía en años. Y el cielo está más azul cuando no hay nubes, se respira mejor. Hay cambios reales y va a haber cambios que van a ser permanentes porque de otra manera no se va a poder funcionar. Lo que nos va a obligar son los hechos. Bueno, pero estábamos en la falta de coordinación, estábamos en la advertencia que hizo Guterres a propósito de que el mundo no fue capaz de dar una respuesta coordinada. Sobre este punto, Joaquín, ¿qué decís tú? A mí no me sorprende para nada la falta de coordinación. Yo creo que digamos, y es parte, lo que dice Guterres, es parte culpa de él, digamos, en ese sentido. Cuando estos organismos internacionales no tienen métodos para enforzar las medidas que se toman o que se deciden, es lógico que ante el momento de una crisis, cada gobierno piense en sus intereses domésticos, en su ciclo político. Tú decís que la culpa es de Guterres, o responsabilidades de Guterres, es de Naciones Unidas en sí misma, la estructura de Naciones Unidas. Correcto, la estructura de Naciones Unidas entera, digamos, que no se logren tomar decisiones de política en conjunto, es porque cada uno está cuidando su propio territorio, está cuidando su chacrita, como decimos generalmente. O sea, cada uno, Trump quiere ser reelecto ahora en noviembre. Bueno, para eso necesita una economía funcionando, para eso, lo mismo que haciendo Bolsonaro en Brasil. Necesita ganar elecciones municipales en octubre. Entonces, cada uno cuida su propio lugar e intenta generarse su apoyo propio en su país. Ahora, tampoco creo que la solución es crear una policía del mundo o que uno de los países se autodenominen la policía del mundo para andar enforzando estas decisiones a nivel internacional. Yo creo que existen mecanismos de cooperación económica que deberían funcionar de forma correcta. Lo vemos que lo está haciendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, para proveer de financiamiento y de ayuda a los países en desarrollo, de la misma forma en la que se salió luego de la conferencia de Bretton Woods, por ejemplo, luego de la guerra. Entonces, si bien podemos criticar el funcionamiento actual de esto, yo creo que es propio culpa de los
de los organismos y por culpa de los países, pero no me sorprende en absoluto. Leo, A la mí culpa. tampoco me sorprende. Lo que me gusta es haber salido un poco el terreno económico para entrar en el de la gobernanza internacional, que es mi tema. Pero no voy a poder empezar un debate con Joaquín porque no terminé que el tema con Gustavo. ¿No terminaste qué, perdón? No, porque la culpa no es de Guterres, pero ni por casualidad. El sistema de Naciones Unidas es frágil porque se concibió nada más que para que lo manejen 5 países. Los 5 países que tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Y desde hace 40 años se está tratando de cambiar eso y no se puede porque la relación de fuerzas no da. Y ha estado como congelado. Y lo que no veta Estados Unidos lo veta China, o lo veta Rusia, o Francia, o Inglaterra, que son los que tienen veto. Lo que se dijo de fondo, y lo que dijo Guterres de fondo, es que sin solidaridad internacional no vamos a poder resolver los problemas. Y eso lo pienso yo también. No estoy buscando un culpable. Me encantaría que hubiera una reunión de la escala de la de Bretton Woods para restablecer una gobernanza internacional que refleje la relación de fuerzas real y donde se pueda negociar en serio una salida. Porque quiero decir una cosa, hay decenas de ejemplos de cooperación internacional que funcionan tan bien que ni nos damos cuenta. ¿Ejemplo? La Unión Postal Internacional, por ejemplo. Esa existe desde antes de las Naciones Unidas, de los fines de los años 800. Y ahí manda el correo, vos pagás tu timbre en Uruguay y es el correo francés que me trae la carta. Y después se arreglan entre Uruguay y Francia para ver los costos. Y eso tiene siglo y medio de funcionamiento. La Organización Meteorológica Mundial, la Organización del Transporte Aéreo, si no los aviones se estarían chocando si no se pusieran de acuerdo en cómo andar. Y hay montones de ejemplos así de organización internacional que funciona perfectamente bien. Internet y tantas otras que están administradas por países o por conjuntos de intereses y que funcionan armoniosamente bien. Cuando hay un problema se sienta alrededor de una mesa y lo resuelven. Se podría hacer también en muchos otros órdenes, en particular en el tema de la salud, en que todo el mundo está interesado en estar sano, pero entran los intereses de la farmacéutica, de monopolios, etcétera, etcétera. O sea que no es imposible, ejemplos hay. El problema es que todavía no existen las condiciones políticas, no un equilibrio de fuerzas que obligue a que sea. Bretton Woods salió por los 20 millones de cadáveres de la Segunda Guerra Mundial, no por la invención del señor Wilson o de algún otro filántropo por ahí. Salen después de grandes crisis. Estamos en una gran crisis. La salida puede traernos una respuesta de la que quiere María o Marta o algunos otros de nuestros auditores con los que yo más me identifico. Puede pasar, no quiere decir que va a pasar, pero sí puede pasar. Dice otra, es una crisis profunda. Dice otra oyente, Cristina, ¿no creen que para poder plantearnos una nueva forma de convivencia en el mundo, China debería ser la primera en dar el paso para que esto sucediera, explicando qué fue lo que pasó con precisión y veracidad? No sé, dejo esta inquietud, pero voy a Gustavo ahora. ¿Tengo tiempo para pelearme o no? Sí, la audiencia lo reclama. Bueno, Joaquín. Primero, Joaquín. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, ya te va a tocar, Leo, que la coordinación a nivel macroeconómico se ha dado, se da y se seguirá dando. Pero me parece que te estás tomando el ascensor hasta el 9º piso y el edificio tiene 10. Por encima de todo eso hay decisiones políticas. Por encima de Guterres hay un Consejo de Seguridad, no por debajo, por encima de Guterres. Entonces, ese es el tema del cual nosotros tenemos que apearnos en nuestra imaginación. El idealismo en relaciones internacionales duró solo 20 años, desde Wilson hasta el 38. Después es todo realpolitik y tenemos que acostumbrarnos a esa idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cooperación internacional a rajatabla, a un mismo nivel, es imposible. Porque las fronteras, Leo, ya sé que son un invento, pero han generado culturas, han generado formas de ser, y eso ahora lo aprendió con sangre la Unión Europea. Es decir, no podés implementar por decreto
organismos supranacionales que aplasten los sentimientos nacionales de los países, donde no les dejan ni siquiera decidir qué impuestos tienen que tener o qué ticket tienen que cobrar sus hospitales. Entonces, tenemos que llegar a una gobernanza mundial que nos guste o no nos guste, voy a ser antipático, depende de liderazgos, depende de líderes, de países líderes que sí se van a erigir en policías del mundo, porque así ha sido desde hace 200 años. Algunas veces unos, algunas veces otros. Pero en definitiva han jugado ese papel. Y cuando lo han jugado de buena fe, como lo han hecho decenas de presidentes norteamericanos, por ejemplo, lo han hecho primeros ministros ingleses o franceses en su momento, ha sido un empuje, un motor para la humanidad. Pero ahora estamos en una circunstancia extraña, muy extraña, donde el país que tiene todo el futuro por delante, que es China, no quiere liderar. Y el país que puede seguir liderando tampoco quiere, porque quiere encerrarse en sus propias fronteras y mirarse el ombligo. Entonces, a mí me parece que tenemos todo para coordinar, de acuerdo, pero soy muy pesimista en que si no se logra un liderazgo, si alguien no asume las riendas, por más Naciones Unidas que exista, por más buena voluntad que tengan los países emergentes, los BRICS o cualquier tipo de organización que querramos imaginar o crear de acá al futuro, tiene que haber una impronta de una potencia o un grupo de potencias que abone ese camino. Como ha surgido antes, las potencias no han sido tan egoístas como pensamos en la historia de la humanidad. Joaquín. Han marcado muchos terrenos de colaboración. ¿Ya te peleaste con los dos? Y por último, Emiliano, para el oyente, Yuval Harari dice que sí, llegamos al tope de la evolución, no vamos a evolucionar demasiado más. Lo que vienen ya no van a ser humanos. Es un comentario nada más. Joaquín, ¿tu respuesta? No, estoy de acuerdo en lo que tú decís, Gustavo, sobre que tiene que existir un liderazgo por intermedio de las políticas. Eso, sin duda, y eso es lo que seguramente nos ha sacado de otras crisis anteriores y lo que logre llevarnos adelante ahora. Ahora, estamos en un momento muy particular de la política mundial también, digamos. Tenemos ciertos líderes bastante particulares, vamos a ponerle con esa palabra. Entonces, cuando cada uno empieza a jugar de forma no cooperativa, vemos que los incentivos a desviarse y a tomar decisiones unilaterales se tornan mucho más amplios. Lo estamos viendo en la Organización Mundial de Comercio desde el año pasado, con el tema de las tarifas, y es algo que va a continuar una vez que la crisis se finalice. Ahora, no creo que China no quiera liderar. Yo creo que sí. En ese sentido, está intentando expandir, o sea, se han intentado expandir lo más que han podido, a su forma, digamos. Por lo cual yo lo veo más factible que los países crezcan desde su lado, con lo que ya existe hoy en día, con los mecanismos que existen. No es necesario crear nuevos organismos internacionales que pasen por encima de todo esto. Que veo más a uniones económicas de los tres bloques grandes, como Estados Unidos y China, siendo ellos los que lideran más que países individuales dentro del conjunto de Naciones Unidas. Si me explico. Claro, está bien. Sí. Para ponerle un poco más de sal y pimienta a esta tertulia, ya que las discusiones han aparecido, pero en algún momento se apagaron y dieron lugar a coincidencias. Escuchen esto que dice Martín a propósito de Gustavo. Al fin, gracias Gustavo Calvo, aparece alguien que entiende el sentimiento de millones de europeos. Al fin alguien que entiende al euroescéptico sin llamarlo facho o ultraderechista. Costó años, pero llegó el día. ¿Cómo recibís ese mensaje, Gustavo? No, es un tema, justamente mi telegrama tenía que ver con algo de eso, era sobre el Brexit. Ah, bueno. Si querés ya lo arrancamos. No, todavía no. Quiero escuchar a Leo Harari. Ah, bueno. Sobre esto mismo. Tenía pequeños comentarios y llego al tema. Uno sobre... No, pero sobre lo que dice el oyente de Gustavo.
Pues yo creo que, siendo de una familia de euroscépticos, no tengo ningún escrúpulo en sentirme muy libre por opinar. La Unión Europea ha hecho el más largo periodo de paz entre países europeos desde que existen. Siempre se estaban masacrando germanos con francos, con tedexos, etcétera, 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 una guerra constante. Por otro lado, no hizo más fronteras, las eliminó con el Tratado de Schengen y ha intentado hacerlo mal que bien, pero ha sido un espacio solidario que permitió a España, por ejemplo, salir de la dictadura franquista y ponerse rápidamente al día en el nivel de protección social y de calidad de vida europea. Es un proyecto lleno de defectos y de faltas y además hecho más bien para los ricos que para los pobres, pero es un proyecto que todavía sigue siendo válido. Bueno, y con esa respuesta por ahora es suficiente. Vamos al último segmento entonces.